Y bueno, Villa, cambiando de tema, el día de ayer se llevó a cabo una audiencia en donde se le encontró culpable por parte de un juez y a la espera de sentencia en el mes de julio a Esteban Canchola, quien es el docente que pues ahora, y decimos el nombre completo porque pues ya familiares y los amigos y amigas del docente, del magisterio, pues están haciendo la convocatoria hacia una protesta en el Centro Cívico Mexicalense, tanto la sección 37 del CENTE, a la cual él pertenece, como también el propio Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, el CETE. El día de hoy, a las 8 de la mañana, se apersonaron en este pues espacio público, en esta explanada del Centro Cívico, donde se encuentran los tres poderes, para exigir pues, y hacer una medida de presión, porque este caso del niño Damián, que ocurrido en octubre del 2023, pues es una tragedia y es muy lamentable porque estamos hablando de la muerte de un niño de primaria, que pues ya se desahogó este juicio, se desahogaron pruebas, alegatos. Falta nada más la sentencia, el periodo, ¿no? El periodo, porque puede ser desde los 6 meses hasta los 2 años más o menos. Y es además de una indemnización que la familia está buscando cerca de 4 millones de pesos y que la familia tiene derecho a la reparación del daño, sin duda alguna. Y ahora pues veremos cómo se termina por resolver esto, porque será complicado con todas estas manifestaciones que hacen los docentes donde tienen razón, los protocolos no están funcionando y de 2023 a la fecha no se han cambiado los protocolos. Claro. Y más allá de cuál es el correcto actuar del propio docente, pues actuó apegado al protocolo. Y el protocolo lo que nos deja claro es que falló. Porque hay un niño que murió. ¿En qué circunstancias? Si fue bullying, si el niño se cayó, si algo sucedió, el niño sí recibió un golpe en la cabeza a partir de una caída. Más allá de si lo empujaron o él solo se cayó. Pero de que fue un accidente, que el otro niño no lo intentaba matar, nos queda claro. Pero acá son las consecuencias de un sistema que le falló al niño Damián. Y le falló desde lo educativo y le falló desde lo médico. Entonces, ahora también tendrá que verse cómo se resuelve el caso de la negligencia o responsabilidad médica, porque se hizo en 2 vías, en la educativa como en la médica. En la educativa tardó mucho y se dilató mucho el proceso, estamos hablando ya de 2 años, y aún así, pues la presión ahora del magisterio es importante porque también ellos se sienten vulnerados ante una situación a futuro que les pueda ocurrir. Y es un escenario muy complicado, Jorge, porque si se identifica que el docente Esteban actuó de manera correcta o como se dice ante los lineamientos de la propia Secretaría de Educación, ¿por qué tendría que tener una responsabilidad? Exacto. O sea, la responsabilidad sería del Estado, porque tienen una forma, un mecanismo, identifican el esquema de emergencias de una manera incorrecta, de una manera errónea. No te puede responsabilizar por haber realizado esto. Pero bueno, se llegó a esta conclusión por parte del juez después de los alegatos, después de ver cómo se presentó el proceso, que obviamente pues no vamos a cuestionar esa situación. Lo preocupante es que, bueno, la consecuencia inmediata para el sector docente, que yo creo que lo más importante es la familia del niño Damián, que obviamente están tristes, están molestos, están enojados por lo que ocurrió. Pero las implicaciones que tendría al sector educativo son precisamente que el magisterio tiene todo el derecho de reclamar ahora a la Secretaría de Educación, que si mal no recuerdo sería el manejo de los protocolos a cargo de Dulce María Jáuregui. Sí. Y que hacia ella, tengo entendido, van a ir las protestas tanto del CETE como del CENTE, que ya se unió el CENTE también a decir, a ver, pues esto me puede pasar a mí. Sí. O sea, si yo respondo conforme el gobierno me dice y aún así pasa esto y hay una muerte de un niño y me responsabilizan penalmente a mí, aguas, pues esto le puede pasar a cualquiera. Y ahora, esto representaría que el médico, perdón, que el maestro tendría un antecedente penal ocurrido dentro del plantel, pues tendrían que correrlo. Sí. Tendrían que correrlo porque es una sentencia. Sí, a menos que obviamente van a ir a otra instancia, pero ya sería una sentencia. Sí, porque además, Villa, también la Fiscalía General del Estado no ha sido clara con varios elementos que se han difundido a través de redes sociales y en dichos
entre la misma escuela, entre los docentes, entre la familia del niño Damián y entre una comunidad que obviamente sigue muy dolida, no es para menos. Estamos hablando de una familia que perdió un integrante y a un niño cuando se trataba de que fue a la escuela. Así es. O sea, murió adentro, o sea, bueno, no murió adentro, pero lo que ocurrió a partir de su muerte fue dentro de un plantel educativo. Sí. Y es ahí donde tendremos que centrarnos también. La fiscalía tiene que ser clara. Una, si el docente sí tardó en atender el llamado del niño, si realmente hubo un llamado de que se sentía mal, hay alumnos que lo refieren, hay otros alumnos que refieren que no. ¿Cuáles son los videos que se tienen? ¿Cuáles son los testimonios que realmente fueron contundentes en este juicio? ¿Qué fue lo que realmente sucedió en ese tiempo de las 4 horas en las que se encontraba el niño en el momento que ocurrió, al momento a que lo llevaron a la clínica internacional, porque le tienen que notificar al padre de familia? Es decir, un maestro no puede por iniciativa propia llevarlo a la clínica de donde tienen el seguro escolar o llevarlo a la Cruz Roja que lo atiendan. Tiene que, el protocolo también, justamente. Porque así establece el protocolo. Entonces, por eso hablamos de que falló el protocolo y que tiene que modificarse, y que en 2 años después de ocurrido el caso del niño Damián no se ha modificado. Y es donde las y los docentes tienen razón en ir a protestar, en manifestar su descontento, porque sí, esto sería pues inédito, el que se le enjuicie, bueno, no creo que se enjuicie, se sentencie o se le encuentre culpable a un docente como el día de ayer ocurrió, y que están solamente a la espera de sentencia. Ahora, Jorge, ¿va a tener que darse una reparación del daño por parte del docente? Porque tengo entendido que todavía no se establece la pena específica, que es la sentencia propiamente. Esto será una siguiente audiencia donde se va a evaluar absolutamente todo el proceso. Pero, ¿y el tema médico? O sea, yo sabemos que es otro proceso, pero el determinar que hubo una negligencia en el sector educativo y que no se determinara una sentencia en el aspecto médico, caray, estamos hablando de que entonces para la justicia el único responsable de la muerte del pequeño Damián es el maestro. Es un maestro. O sea, un maestro que lo único que hizo fue notificar. Podemos cuestionar si estuvo bien o estuvo mal, fue responsable, podemos cuestionar todo esto, ¿no? Podemos cuestionar el trabajo que se hizo para la atención. Pero caray, después de esto llega al sector, a la clínica, y horas después pierde la vida. O sea, el único responsable de la muerte entonces sería el profesor Esteban. Caray, claro que no. Sí, o sea, no. Tendría que haber, si ya tuvieron pues no el valor, pero ya tuvieron la determinación de sancionar al docente, que digo, no estoy defendiendo al docente, digo, si ya se dio a esta conclusión, tiene que haber forzosamente una conclusión similar en la negligencia médica. Tanto en el sector educativo, como comentamos, no se ha cambiado el protocolo a partir de lo que ocurrió con el niño Damián. En el tema médico, a partir del seguro escolar, no ha cambiado la empresa, ni tampoco ha cambiado a la clínica que acuden después de 2 años. Es decir, ya pasaron dos ciclos escolares y no han cambiado. Entonces quiere decir que para el sector educativo, para el gobierno de Baja California, todo está bien, pero para el sistema de justicia no. O sea, es muy, muy curioso lo que sucede. Por eso decía, es un tema que inédito, que no lo han podido saber sortear. E insisto, Fiscalía no ha sido transparente con el tema de la investigación. No por el sigilo, porque ya realmente la carpeta está dada. La judicialización también, ya se avanzó en la vinculación a proceso, ya se llevó a cabo ayer la audiencia. Tendrán que explicar realmente cuáles son las pruebas contundentes que se presentaron en el juicio. ¿Por qué? Porque incluso hay medios de comunicación que se han atrevido a juzgar al docente sin conocer la amplitud de la carpeta de investigación, simplemente por dichos, por rumores o por comentarios desafortunados que se dan. Tiene que haber justicia para el niño de Damián, sin duda alguna, y tiene que haber una reparación del daño, sin duda alguna. Pero una cosa es que lo atienda de manera directa el sistema educativo por las fallas en el sistema, y por el otro lado el seguro escolar por las fallas que ha tenido en la atención a las niñas y niños cuando sufren un accidente o hay un incidente al interior de un centro educativo. Y la otra es que de manera directa te vayas con el eslabón más débil. Le falló el Estado.
Sí, le falló el niño Estado Damián. al niño Damián, le falló el Estado. Y pues tendremos que estar, esta novela al final de cuentas, no lo digo de una manera despectiva, pero me refiero a toda esta narrativa que hemos visto, esta historia, no va a concluir ahí. Obviamente tenemos que esperar la sentencia y tenemos que esperar lo que va a pasar en la propia clínica, porque tendría que haber también una responsabilidad hacia los médicos que participaron. Yo insisto, no puedo identificar, no me cabe en la cabeza cómo justificar que haya una sanción contra el docente y que no haya una sanción contra los médicos por tema de negligencia médica. Ya sabemos que el CAM pues no va a hacer absolutamente nada, la corrupción de arbitraje médico, entonces van a tener que buscar otro tipo de esquemas para determinar los protocolos y el proceso para ver que se cumplió. Pero insisto, si no se identifica también a los médicos responsables después de haber identificado al maestro, quiere decir que pues para la justicia el responsable es nada más el maestro. Claro. Cuando pasaron muchas horas para la atención, cuando hubo una persona especialista, un maestro no tiene la capacidad de identificar, porque no tiene por qué identificarlo, la magnitud de un impacto, de un golpe que se haya dado. Se notificó, se informó. Quienes sí estaban obligados a hacerlo son los médicos al observar al niño Damián. Eso es lo que realmente se vuelve complicado, pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.